Vamos ahora a nuestra lección número 2 del curso de Buenas Nuevas y empezaremos esta lección hablando de que a veces nosotros como personas pensamos que Dios y Jesús están muy lejos. Pensamos y la gente piensa en general algunas veces por lo que les ha sucedido que ellos están allá arriba y que no les importa mucho lo que está sucediendo aquí abajo. Y que nosotros somos quienes nos las tenemos que ver bastante difíciles aquí abajo y ellos como están muy cómodos allá arriba no se identifican con nosotros ni nosotros con ellos. Y vamos a ver por medio de este estudio si esto es verdad. Entonces vamos en nuestro libro, en el Evangelio de Marcos. Recordaremos en Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, principio de las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios. Y vimos la semana pasada, o la clase pasada, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él puede ayudarnos en las tormentas, puede ayudarnos también cuando no tenemos control de nosotros mismos, puede ayudarnos también en una enfermedad y aún en la muerte. Él puede librarnos y Él puede auxiliarnos porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hoy empezaremos nuestro estudio en Marcos capítulo 1 y vamos a ir por favor a los versículos. Vamos a ir aquí en Marcos capítulo. ¿Qué tal si empezamos ahora mejor en Marcos? Sí, capítulo 1, versículos 32 en adelante. Dice aquí Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Como en el primer estudio, será de gran importancia que podamos ayudar a nuestros alumnos a visualizar la escena que está ocurriendo en la lectura que estamos tratando de hacer. Y si dice aquí que cuando llegó la noche, seguramente en aquel entonces muchas personas, ya que no había luz, ya que no se extendían las horas de la noche como ahora en nuestros días con computadoras, televisiones y muchas más otras cosas, cuando el sol se puso, quizás él estaba disponiéndose a dormir. Le traen a todos los endemoniados y a los enfermos, y dice aquí que toda la ciudad se agolpó alrededor del lugar donde él estaba. Toda la ciudad se agolpa a la puerta de donde estaba Jesús. Si tú te vieras en una situación así, en tu trabajo, no sé en qué trabajes tú, pero en el trabajo tuyo, que de repente hubiera tal cantidad de gente alrededor de ti, que la puerta de tu casa ya en la noche estuviera llena de personas que están buscándote para que les ayudes, ¿cuál sería nuestra tentación? Todo está apagado, nadie nos ha visto llegar, podríamos no decir nada, descansar y al día siguiente comenzar nuestra jornada de trabajo a las 7 8 de la mañana o cualquier hora que necesitáramos. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús, ¿sí? Toda la ciudad se agolpa a la puerta, me imagino los endemoniados y todos los demás estaban gritando, estaban desesperados. ¿Qué hizo él? Se tapó con las sábanas, se tapó con las cobijas, dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Qué hizo? Él sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. ¿Las necesidades de quién pone Jesús en primer lugar? ¿Sus propias necesidades o las necesidades de las personas? Y parece ser por este texto que él pone las necesidades de las personas en primer lugar. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy temprano, siendo aún muy oscuro, tal vez 3 o 4 de la mañana, se levanta y se va a un lugar desierto. ¿Por qué a un lugar desierto? ¿Has sentido esa necesidad alguna vez? ¿Has sentido la necesidad de tal vez comunicarte con Dios y que quisieras que no hubiera ninguna interrupción? Y te levantas muy temprano, aún siendo oscuro, y le transmites tus preocupaciones, tus inquietudes. Y esto en realidad es importante. Y ahí estaba Jesús en esta situación pidiéndole a su padre, tal vez pidiéndole fuerzas, pidiéndole valor para seguir adelante, cuando de repente dice el 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Qué hubieras hecho tú si ya estuviste la noche anterior hasta muy entrada la madrugada, quizás te levantas temprano para hacer algo muy específico de estar con tu padre
Y de repente te vienen a decir, todos te buscan. Quizás yo, o quizás tú, si eres como yo, a lo mejor dirías, ¿saben qué? Vamos a empezar a las 9 de la mañana. Díganle a la gente que sí les ayudo, que sí colaboro con ellos, pero empiezo a las 9 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús. 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos porque para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Tenía necesidad de descansar? Sí. ¿Tenía necesidad de comunicarse con su padre? Sí. ¿Tenía necesidad de estar solo? Sí. Pero puso las necesidades de quién en primer lugar, las necesidades de la gente, ¿sí? Él dice, vamos a los lugares vecinos para que predique. Había venido a predicar, había venido a dar buenas nuevas, y ni su cansancio, ni sus ganas de estar solo, ni su necesidad de comunicarse con su padre lo iban a alejar de su misión y de su visión. ¿Es un Dios lejano? ¿Pone sus necesidades primero antes que las de las personas? Versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Podemos platicar un poco acerca de esta enfermedad, de este padecimiento de la lepra. Y pudiéramos, si tú has oído algo, si has visto en alguna enciclopedia en la televisión, que esta enfermedad de la lepra era una enfermedad tremenda, una enfermedad muy contagiosa. No había los medicamentos necesarios quizás para tratarla y la gente se contaminaba y la gente se iba infectando más y más su cuerpo, que a veces los pedazos de piel se les llegaban a caer. Tenían que estar aislados lejos del pueblo, y cuando iban al pueblo tenían que gritar ¡Inmundo, inmundo!, para que la gente se alejara de ellos y no los contagiaran. Y este señor viene con una actitud muy humilde e hincada a la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿A qué te suena cuando él está diciendo si quieres puedes limpiarme? Bueno, quizás él está diciendo, Señor, yo sé que tú puedes ayudarme, yo sé que tú puedes sanarme, pero dudo una sola cosa, si tú quieras. Porque sabes que la gente, aunque yo quiero tener contacto con ellos y aunque tal vez sería importante para mí tener contacto con la gente, ¿sabes qué? Ellos no quieren acercarse a mí. Por eso yo sé que tú puedes, pero lo que estoy dudando es que si tú quieres, dice el 41 en adelante, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. ¡Wow! No existe alguien tan sucio, no existe alguien tan pecador, que Dios no quiera, que Jesús no quiera auxiliar a este alguien. Él no pone las necesidades suyas antes que las de las personas. Y en este ejemplo de este hombre lleno de lepra, nos habla de que Él quiere tener contacto con la gente. Él no es un Dios lejano que está allá arriba sin importarle lo que suceda. Vino aquí y se conmovió, y en este caso de este leproso, quiso limpiarlo. Y no creo que nada más lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quizás lo abrazó. Quizás se acercó a él y le dio un fuerte abrazo, y al instante la lepra se fue de él. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entra en la sinagoga Jesús, hay un hombre que tenía seca una mano, no sabemos exactamente qué era eso, si tenía su mano pegada a su cuerpo, si su mano no estaba totalmente desarrollada o si estaba inmóvil, no sabemos, pero dice aquí que tenía seca una mano, y las personas que estaban ahí querían ver si él le sanaba, pero no para ver el gran milagro, no para gozarse con el Señor que tenía seca la mano, si Jesús le podía restaurar la mano, sino para poder acusarle y decir que él estaba enseñando en el día de reposo, ¿sí? Y la gente le acechaba para ver si él cometía algún error. ¿Tú te has visto en una situación en la cual alguien te está acechando? ¿Tú te has visto en una situación en la cual alguien está buscando a ver qué error cometes para poderte acusar con alguien y que te hagan algo en tu trabajo o en algún otro lugar? ¿Cómo se siente esto? Bueno, si ya sabes cómo se siente esto,
Jesús te entiende, porque Él ya pasó por esta situación. Entonces, a lo que vamos es a que Jesús pone en primer lugar la necesidad de este hombre. Y lo que sucede en el versículo 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Después de que Jesús puso las necesidades de este hombre en primer lugar, antes de su propia necesidad, los fariseos y herodianos ahora van y están intentando destruirle. Wow. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice aquí, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era tanta la actividad, eran tantas las personas que iban y venían, que dice aquí la palabra que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer pan. Wow. ¿Estaban ocupados? Sí. ¿Tenían hambre? Sí. ¿Qué dice después el 21? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Wow. Vienen los suyos, y cuando aquí se refiere a los suyos en el Nuevo Testamento, habla de sus familiares. Vinieron sus familiares y lo agarraron y le decían a las personas que estaban ahí con él, ¿saben qué? Está fuera de sí. ¿Qué es cuando alguien está fuera de sí? ¿Te han dicho en algún momento dado que tú estás fuera de ti? ¿Qué significa eso de que está fuera de sí? Bueno, es que está loco. Ellos estaban diciendo, ¿saben qué? Está loco. ¿Te ha dicho alguien que estás loco? ¿Cómo se siente cuando alguien, un familiar tuyo, por las cosas que tú haces, por tu dedicación quizás a las cosas de Dios, alguien dice, saben que ya saben cómo es él, ya saben cómo es ella? En realidad, algo les pasó y ahora, no sé, están locos. Si te ha pasado, Jesús te entiende, porque Él ya pasó por esta situación. Capítulo 6, versículos 1 y 2, dice lo siguiente aquí en la palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Él era de Nazaret, sabemos. Él iba a regresar a su tierra natal. Y yo me pregunto, ¿de dónde eres tú? ¿Estás en tu tierra natal ahorita? Y si estás en tu tierra natal y de repente sales por algunas semanas, algunos días, pero regresas a tu tierra natal, regresas a tu pueblo, a tu ciudad, a tu calle y a tu casa, ¿cómo se siente al regresar? ¿Estás ilusionado con regresar? Él quizás estaba ilusionado también, como yo también lo estaría de regresar a mi tierra natal. Pero algo sucede aquí, dice el versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Todo está muy bien hasta ahorita. Están sorprendidos por las grandes cosas que él está haciendo. Están maravillados porque puede hacer cosas increíbles y porque puede manifestar una sabiduría también tremenda. Pero observemos lo que sucede en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Todo estaba bien y ahora lo empiezan a juzgar primeramente por el oficio de él y el oficio de su padre, sí. Ay, ¿no es este el carpintero? Oye, después de juzgarlo por su oficio, lo empiezan a juzgar por sus familiares. Dicen, no es hermano de Jacobo, de Juan, de Judas, no están también aquí con nosotros sus hermanas. Lo juzgan por sus familiares. ¿Te ha sucedido que te juzgan por el trabajo que tienes, sea cual sea el trabajo que tú tengas? ¿Te ha sucedido que te llegan a juzgar por tus familiares, que para ti son lo mejor de este mundo, pero alguien te juzga por tus familiares? ¿Cómo se siente esto? ¿Te entiende Dios cuando esto sucede? Sí te entiende y sí me entiende porque Él ya pasó por esta situación. Él no es un Dios lejano que está allá arriba sin importarle lo que le sucede a la gente. Él es alguien cercano y ya ha pasado por las cosas que tú has pasado. Capítulo 6, versículo 30 en adelante.
Dice aquí en el 30. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, vengan, vamos ahora a un lugar desierto y descansad un poco. Y quizás es un buen momento para que reflexionemos en si el jefe, si el maestro ya nos dijo que vamos a descansar un rato, que ya no hay necesidad de seguir trabajando y que vamos a ir a un lugar tranquilo para comer, ¿en qué estaríamos pensando? Bueno, en el descanso, en la comida, no sé dónde vivas tú, no sé qué sean los platillos de ahí de donde vives. Tal vez estarías pensando si hubiéramos estado con Jesús y Él es el jefe y nos va a llevar a un Estamos lugar. Recordando cuando en este estudio observábamos que Jesús no es un Dios lejano. Él ve la necesidad de la gente y Él pone las necesidades de la gente antes que las suyas propias. ¿Sí? Vamos a Marcos capítulo 6, versículos 30 en adelante. Creo que habíamos leído algo de esto, pero vamos a repetir un poco de esto. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, ven, vamos aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de modo que ni aún tenían tiempo para comer pan. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y hablábamos de que ¿cómo habrían estado estas personas si nosotros hubiésemos estado ahí y el jefe ya nos dice que vamos a ir a un lugar desierto, que ahí vamos a poder comer? Tal vez estás pensando en un lugar muy tranquilo donde vas a descansar, vas a poder platicar un poco de lo que ha sucedido, pero también vas a comer porque tus energías ya se están gastando bastante y necesitas recargar las pilas. Y así estamos pensando tal vez en nuestro platillo favorito, tal vez en un refresco frío o un agua de limón muy fría para refrescarte de todo lo que has estado haciendo. Y de repente, versículo 33 dice lo siguiente, pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Si hubieras sido uno de los que estaban con Jesús y el maestro de maestros ya te dijo que van a ir a un lugar desierto y ahí van a comer, quizás tú estás pensando en que ya finalmente va a suceder, ya no vas a tener que estar atendiendo a un montón de personas sin saber exactamente cómo hacerle con cada una, pero tienes la ayuda de Jesús y estás muy cansado. Ahora Él ya te dijo que vamos a ir a un lugar desierto, y cuando llegas a ese lugar desierto, cuando vas dando vuelta en la lancha y ves el árbol que te iba a dar sombra, el lugar está lleno de gente. Las ramas del árbol están llenas de personas que en cuanto los ven a ustedes, a Jesús y a ustedes que van con Jesús, empiezan a gritar, ¡ahí vienen, ahí vienen! ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Tal vez le hubiéramos dicho a Jesús, tú ya nos habías prometido y queremos ir a un lugar desierto para comer. Queremos ir a un lugar donde podamos estar tranquilos. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ovejas que no tenían pastor. ¿A quién pone Jesús en primer lugar? ¿Sus propias necesidades? ¿Sus necesidades de ir y de descansar y comer? ¿O las necesidades de la gente? Vio que eran como ovejas sin pastor, se conmovió de ellos, tuvo misericordia de ellos y les enseñó lo que ellos necesitaban escuchar. Jesús es un Dios cercano que pone las necesidades de las personas antes que las de Él mismo. Brincamos a Marcos capítulo 14, por favor, y nos vamos a ir aquí en nuestra Biblia, Marcos capítulo 14, y vamos a leer en los versículos 10 y 11. Primeramente en el 10, Marcos 14, 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Ellos al oírlo se alegraron y le prometieron dar dinero, y Judas buscaba oportunidad de entregarle. Y se lee bastante rápido esto, pero ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, Judas, uno de los 12, ahora busca oportunidad, no para ver los milagros, no para experimentar con él qué nuevas aventuras espirituales trae este día. Ahora está buscando a los alguaciles para ver qué le pueden dar, cuánto dinero le pueden juntar entre todos para que él entregue a Jesús. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que alguien quiere entregarte en alguna situación de trabajo, en alguna situación en la cual quieren que tú resbales, que tú caigas? ¿Quieren acusarte con alguien? Bueno, que sepas que Jesús ya pasó por esta situación y que Él te entiende cuando esto llega a suceder en tu vida.
¿sí? Brincamos ahora a los versículos 30. Vamos al 26 de este mismo capítulo, versículo 26. 27. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de mí, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él insistía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También los otros decían lo mismo. Pedro y muchos otros clamaban que iban a estar con él en cualquier situación, no solo en una situación que los privaran de su libertad, sino incluso en una situación que necesitaran morir con él o por él. Sí, wow. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Él estaba a punto de tomar el trago más amargo que iba a tomar en toda su vida. Y les pide que velen, les pide que su alma está muy triste hasta la muerte. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿has estado tan triste en alguna situación, en algún problema, en alguna cuestión familiar, en donde pensaste que quizás de tanta tristeza que te estaba embargando, tú ibas a morir? ¿Ya no sentías la manera de aguantar ese dolor? ¿Te ha pasado esto? Si te ha pasado esto, que recuerdes que a Jesús también le ha sucedido y que Él te entiende cuando esta situación llega a tu vida. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No han podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 39. Otra vez oró diciendo las mismas palabras. Al volver esta vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo. Y quizás yo me brinqué en realidad un versículo que quiero puntualizar, versículo 36. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Cuando nuestros hijos nos dicen, papá, tú puedes hacer que esto no me acontezca. Tú puedes hacer que yo no tenga que padecer este dolor. La tentación para nosotros, ¿cuál es? Librarlos del dolor o de la situación difícil en la cual ellos están. Y quizás fue una tentación dura para Dios el librar a su hijo. Jesús le dice, no quiero beber este trago, será muy difícil, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya, Padre. ¿Te entiende Dios? ¿Te entiende Jesús? Cuando a veces la voluntad tuya es diferente de la de Dios. Y cuando tú quisieras hacer tu voluntad, pero estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. 41 de capítulo 14. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y agarrarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. ¡Wow! Normalmente un beso, ¿de qué signo? Allá donde vives y aquí donde vivo yo, ¿un beso de qué signo? Bueno, es signo un beso de afecto, de hermandad, de amistad, de amor. Pero ¿para qué lo está utilizando Judas? Para entregarlo. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. ¿Te ha sucedido que alguien, con algo aparentemente de hermandad, de fraternidad, de cercanía, de amor, te ha entregado a otra persona para que te vean mal, para que te castiguen o para que te hagan algo? ¿Te entiende Jesús cuando esto te ha sucedido?
Versículo 48. Respondió Jesús y les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Versículo 50. Entonces todos sus discípulos, todos sus discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué habían dicho tiempo atrás? Vamos a estar contigo en cualquier situación. No solo en una situación donde implique o en la cual pudiera implicar un riesgo para nuestra libertad, hasta en una situación en la cual implicara un riesgo para nuestra propia vida. ¡Wow! 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y allí estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba, mintiendo acerca de Jesús. ¡Wow! ¿Han mentido acerca de ti? ¿Te entiende Dios te entiende Jesús cuando alguien te quiere perjudicar? 57. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré el templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero aún así no concordaban sus testimonios. Versículo 65 de capítulo 14. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. La gente aquí se está burlando de él. Ya la burla llega a un punto tremendo en el cual están tapándole la cara y golpeándole para ver si él tiene la habilidad de profetizar y de decir quién fue aquel que le pegó. Él quieren que él enseñe para ellos su supuesto poder, pero lo están haciendo a manera de burla. Consideremos ahora lo que sucede en el versículo 66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo, una criada dice aquí: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, no sé lo que dices. Y salió a la entrada, y el gallo cantó. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y también tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no le conozco. No le conozco a este hombre de quien ustedes están hablando. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Wow. ¿Te ha negado alguien? Cuando vas en la calle y conoces a alguien y ese alguien te ve y tú estás listo para saludarlo, pero de repente te ignora como si no hubiera visto a nadie, o como si hubiera visto a alguien, pero alguien que él no conoce. Si esto se siente mal, imagínate cómo se sintió Jesús después de que pasó tanto tiempo con este hombre, después de que este hombre vio tantos milagros, cuando este hombre empezó a jurar y a maldecir y a decir de groserías: yo no lo conozco, ¿qué no entienden? Y empezó a decir de groserías de que no conocía a Jesús. Capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido el consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, porque sabemos que en esas épocas Pilato acostumbraba a liberar a un preso, ¿sí? Y lo que sucede, quizás lo debemos de ver, ¿sí? El 6. Ahora bien, en la fiesta se les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud esto, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo les dijo otra vez Pilato: ¿Qué pues queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Ahora sí el versículo 15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Versículo 19. 18. Comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Se lee bastante rápido, pero la agonía de este acontecimiento ha de haber sido tremenda. La agonía de este acontecimiento ha de haber sido literalmente indescriptible y muy dolorosa para ese Jesús. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Un hermano que vino, Larry Foster, que ha ido muchas veces a estos lugares bíblicos, y nos dijo que este monte en realidad se ve como una calavera. Lo vimos en unas diapositivas que nos mostró. ¿Cómo ha de haber sido la angustia de Jesús sabiendo lo que le esperaba y caminando hacia este lugar que parecía una calavera? Sabía que su muerte estaba cerca, sabía que no iba a ser fácil. 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Se dice bastante fácil, pero dice aquí que lo crucificaron, y sabemos que tuvieron que clavarle unos clavos bastante grandes, quizás no aquí en su mano donde siempre hemos pensado o donde las películas lo dicen. Si lo hubieran clavado de aquí, fácilmente con el peso de él se hubiera desgarrado la piel y se hubiera salido del clavo, ¿sí? Pero donde parece ser que los clavaban era de aquí. Aquí había menos probabilidad de que se desgarrara la mano y podían quedar suspendidos en esa cruz si estaban bien sujetos. Algo que suena totalmente cruel y totalmente inhumano, pero así sucedió. 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura cuando dice que fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros y a los escribas: «¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vino la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió hasta el abandono de su Padre. ¿Has sentido el abandono de Dios en alguna ocasión? ¿Has sentido que Dios se ha olvidado de ti? Jesús ya lo experimentó. Él te puede entender, porque Él ya pasó por esto que tú has pasado. Algunos, versículo 35, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: «Miren, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Verdaderamente este era el Hijo de Dios.
¿Cuántas cosas padeció Jesús? Estábamos estudiando y al principio estábamos hablando de que si Jesús es un Dios lejano, que está allá arriba y que no le importa lo que sucede con nosotros. Allá vive también que lo que sucede aquí a Él no le afecta, a Él no le importa, a Él no le interesa. Los que tenemos que padecer somos los que estamos aquí. Pues lo que hemos estado viendo es que Jesús no es un Dios en un castillo. Él, Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió entre nosotros y padeció las mismas cosas que tú has padecido y padeció las mismas situaciones que yo he padecido. Y a lo que vamos con todo esto es que, y quiero preguntarte y que preguntes a la gente con la que estás estudiando, si quieres tener un amigo, ¿qué cualidades te gustan en un amigo? Pensemos qué atributos te gusta tener en un amigo. Y quizás van a decir fiel, sabio, que me diga la verdad, que me entienda, que me ayude, que me comprenda. Todos estos son buenos atributos para un amigo. Observemos lo que dice nuestro último versículo de esta noche. Hebreos 4, 14 al 16, dice lo siguiente la palabra, y con lo que terminaremos nuestro estudio. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, ya que tenemos un sumo sacerdote, el más importante de la creación, y ya que Él no solo vivió en esta tierra, sino que vivió, murió y también resucitó, y ya que Él resucitó y traspasó los cielos, retengamos nuestra fe, retengamos lo que hemos oído de Él, sigamos confiando en lo que hemos oído de Él. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice este versículo? Que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él sí puede compadecerse. ¿Y cuál es la prueba de que Él puede compadecerse? Es que Él pasó por todo lo que yo he pasado. Y Él pasó por todo lo que tú has pasado. Pero Él lo hizo sin pecado. Él lo hizo sin pecado. En todo fue tentado, en todo, y cuando dicen todo es en todo, pero Él sin pecado. Y si esta es la realidad, y Él es un sumo sacerdote, y Él es quien murió, fue sepultado, pero resucitó, y pasó por todas las cosas que tú has pasado, y yo, y aún más, pero Él resultó sin pecado. ¿Qué dice el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si esta es la calidad de amigo que podemos tener en Él, si esta es la calidad de Salvador que podemos tener en Él, lo que yo debo de hacer y lo que tú debes de hacer, si te has acercado a amigos con mucho menos cualidades que Él, y yo también me he acercado a amigos con mucho menos cualidades de Él que Él, ¿por qué no acercarnos a Él, como dice aquí, confiadamente a Él? Como un amigo, al trono de la gracia. ¿Con qué objetivo? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tú necesitas socorro? Yo necesito ayuda, yo necesito auxilio, constantemente lo necesito. Y tú también constantemente lo necesitas. Vivimos en un mundo en el cual necesitamos su auxilio constantemente. Y tú necesitas acercarte confiadamente a Él, al igual que yo. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús no es un Dios lejano, no es un Dios que no le importe la gente, es un Dios que le importas tú y es un Dios que le importo yo. Y lo que Él quiere para mí y para ti es que te acerques confiadamente, porque Él tiene cuidado de ti y a Él le importa lo que te está sucediendo, sea lo que sea que te está sucediendo. Él tiene el poder para ayudarte y Él quiere ayudarte, como con el leproso, cuando le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús está diciendo, como le dijo a él, ¿sabes qué? Quiero ser limpio para que la lepra se vaya de ti también como se fue de él. Jesús se compadece de ti y la gente necesita oír estas buenas noticias y se compadecerá de ellos porque Él es el Hijo de Dios. Él vino para ser semejante a nosotros, pero sin pecado, para que tú y yo podamos acercarnos a Él.